Bien, vamos a charlar con el doctor Ignacio Contreras, Nacho Contreras, que él es, investigador del CONICET, del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensuradas de la UNE, porque al ser él profesional relacionado a la geografía, investigador y demás, nos puede dar una mirada un poquito más profunda de lo que estamos viviendo, no solamente aquí en Corrientes, sino también en toda la región, respecto a los incendios forestales, el cuidado del medio ambiente y demás. ¿Cómo le va, doctor Contreras? ¿Cómo anda? No se escucha. Lo tenemos vía Zoom a Nacho, pero en este momento no lo estamos escuchando. A ver, a lo mejor que... Ahora sí. A ver si me escuchan. Ahora sí, perfectamente. ¿Cómo le va? Pero muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Tanto tiempo? En serio, tanto tiempo. ¿Cómo lo trata el calor, doctor? Y bueno, hoy por suerte mejor, ¿no? Con el viento sur, está fresquito, nublado, lindo, pero estuvo pesado. El otro día leía una de las historias en una de las cuentas de redes sociales del doctor de Nacho Contreras. La verdad, él es muy didáctico en cada uno de sus posteos, de sus publicaciones. Con un poco de gracia transmite realmente situaciones muy complicadas. La verdad que me llamó la atención. Corrientes dice no tiene koalas, porque si lo tuviera, hace rato estaríamos en los medios nacionales. Recordando lo que fue el año pasado o el año antepasado, no recuerdo, en Australia, por la muerte de esta especie, precisamente en Australia, por los incendios, que todo el mundo se conmovió. Y la magnitud de esos incendios, ¿son los mismos que tenemos en esta zona por este tiempo? Bueno, sí, a ver, digamos, como decís vos, uno trata de hacerlo un poco didáctico, digamos, pero o más ameno, pero realmente es preocupante la situación, ¿no? Estamos hablando de que todavía no tenemos los cálculos hechos para la provincia de Corrientes, pero seguramente, haciendo una estimación hacia grandes rasgos, estamos hablando de más de 100.000 hectáreas seguro, de incendios en la superficies, ¿no? Incendiadas. Y algo que yo siempre menciono es que, claro, cuando Australia tuvo los focos de incendio, bueno, ¿no? Siempre se pasaba la noticia de los koalas y demás. Después, cuando alrededor del Amazonas también, porque no era en el Amazonas mismo, sino en las áreas de los alrededores también, se hizo mucho eco de la noticia, o bien cuando se incendia Córdoba o se incendia la Patagonia, es como que los medios masivos, ¿no? O sea, o por lo menos los nacionales, los canales por lo menos más importantes, hacen más foco o le dan más importancia a esos lugares y no tanto a Corrientes. Por eso decía, ¿no? Como que tenemos que tener koalas para que nos dé bola. Y si bien los carpinchos del año pasado se viralizaron bastante, pero parece ser que no tienen el mismo efecto que los koalas. Y realmente es una situación muy problemática, porque nosotros veíamos los mapas, después yo los puedo pasar para que ustedes los compartan en las redes de ustedes, la situación de África, que es impresionante cómo se está incendiando también, y mucho más que la que nosotros tenemos acá en Sudamérica. Entonces, realmente eso es una situación problemática, y me llamaba la atención ¿no? Esta cuestión de cómo en algunos lugares son como más marketineros a la hora de mencionarlos. En eso, Nacho, es una cuestión. No se puede circunscribir únicamente a el hecho de generar las quemas en los campos, porque es toda una secuencia. Está bien, está mal generar la quema de los campos para que brote el pasto y que los animales tengan una nueva alimentación, una mejor alimentación, porque eso viene de la mano de la sequía constante, que a su vez viene de la mano de la deforestación, de cómo maltratamos al medio ambiente, y no es algo que atañe exclusivamente a los correntinos, ¿no? Es una cuestión global, y que o lo entendemos todos o no salvamos esto, ¿eh? Claro, sí, bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta. Como decís vos, el tema de las prácticas culturales, digamos, que tenemos en la región, que cada 2 años hay que quemar los pastos para renovarlos, para que el ganado tenga, digamos, de qué alimentarse, un poco también
se utiliza la quema para evitar que crezcan árboles y sean siempre pastos, entonces facilita también el tema de las pasturas también para el ganado o el desplazamiento a caballo. Bueno, hay un montón de cuestiones vinculadas a nuestras prácticas culturales, siempre pensando que acá llueve mucho, ¿no? Entonces dice, claro, bueno, va a llover mañana, entonces empecemos a quemar, total, eso después el agua lo apaga y el pasto crece. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta son las áreas periurbanas, ¿no? Y principalmente todas estas zonas vinculadas a grandes extensiones de tierra sin ocupar y que se quieren vender. Entonces dicen, no, es más fácil quemar, o más barato, mejor dicho, es más barato quemar que cortar el pasto. Entonces queman y después tenemos otros detonantes que hay que tener en cuenta que potencian, digamos, el riesgo y que está vinculado, por ejemplo, con la sequía extrema que estamos teniendo, que no está lloviendo, con lo cual todo está muy seco y obviamente no es necesario, digamos, pensar mucho, pero bueno, si el material combustible, que en este caso serían los pastizales o los árboles, están secos, se van a quemar mucho más rápido. Es como lo mismo cuando hacemos un carbón para el asado. Si el carbón está húmedo, obviamente va a costar emprenderlo, ¿no? Otra cosa que también que hay que tener en cuenta es el viento. Tuvimos muchas ráfagas con viento norte, ahora estamos teniendo algunas ráfagas con viento sur. Entonces el viento también potencia a que el fuego se expanda rápidamente, y son esas cuestiones que hay que tener en cuenta. Y otra cuestión también y muy importante, que eso es algo que lo vamos a empezar a estudiar ahora, es que nosotros necesitamos material combustible. Y ese material combustible, y algo que también que estamos viendo, es que la mayoría de los incendios, que no es nada nuevo, tampoco lo que estoy diciendo, se dan en zonas de humedales. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en la zona de humedales, el material combustible, a ver, como nosotros veníamos de un periodo muy húmedo, en los humedales creció mucha vegetación que ahora, al no tener agua, como dependen del agua, se seca. Entonces eso es mucha biomasa, ¿no es cierto?, que favorece al fuego. Mucho combustible. Incluso en estos sectores crece madera blanda, entonces es mucho más inflamable. De allí es que justamente es en los humedales de que los fuegos se pueden expandir rápidamente. Entonces, son todas estas cuestiones, digamos, que o sea, no dependen solamente de una sola cosa, sino también hay otros factores, y por eso es necesario tener un manejo integral del fuego y tener mucho cuidado en esta época, más que nada porque no está lloviendo, ¿no? Decías recién tener un manejo del fuego y también la responsabilidad de saber cuáles son los efectos, ¿no? Y eso pasa ante todo por el conocimiento. Esto se está dando la información, se trata, la gente busca informarse respecto a saber cuáles son las consecuencias de quemar o de vivir cerca de un humedal que está seco y que, bueno, puede tener estas consecuencias. ¿Crees que existe ese grado de responsabilidad por parte, en este caso, de los propietarios o de quien puede llegar a generar un incendio? Una quema, mejor dicho, no un incendio. Y a ver, lamentablemente no te sé responder porque no sé qué piensa la gente, pero yo calculo que nadie prende una llama de fuego pensando que se van a incendiar miles de hectáreas. Quiero pensar de que no va a ocurrir. También tenemos que pensar que muchas de estas cuestiones, de estos incendios, también se ocurren de manera natural. Y hay otras que son indirectas, qué sé yo, cuando tiran una botella de vidrio, ¿no? Ese vidrio hace un efecto lupa, entonces se inicia un fuego, o cuando se van de campamento, ¿no? Y no apagan bien las brasas. Yo creo que en gran parte hay mucha desinformación y hay mucha confianza en la gente que genera este tipo de acciones que después, bueno, se ven sobreestimadas. Y lamentablemente estos fuegos ocurren en toda la provincia. Creo que había escuchado que hay alrededor de, a lo mejor si eran 1.500 o 2.000 bomberos voluntarios, ¿no? Entonces es como que es un esfuerzo sobrehumano el que tienen que hacer todas estas personas. Y bueno, lamentablemente creo que también, si bien tienen un apoyo solidario, y ahora creo que se hablaba también de subsidiarlos y demás, pero yo creo que también tenemos que pensar, así como tenemos que pensar en inundaciones, también tenemos que pensar en estos incendios y en pensar en estrategias que permitan mitigar este riesgo, mejor dicho, y poder combatirlo de la mejor manera. ¿Cuánto tiempo más estaríamos así, Ignacio?
Y bueno, ahora con este viento sur que estamos teniendo, bueno, no soy meteorólogo porque Sí, sí. si no, pues la gente me reta por las redes. Pero con este viento sur que tenemos, si no tenemos algún chaparrón o alguna tormenta aislada hoy, eh, creo que no va a llover hasta la semana que viene. Digamos, lo bueno es que por lo menos estamos teniendo más humedad relativa, pero yo creería que si no llueve hoy, difícilmente llueva hasta el miércoles o jueves de la semana que viene. Espero no equivocarme, ojalá que llueva y llueva un montón, pero al parecer no llovería. Lo importante es que también está lloviendo en la cuenca alta también del río Paraná, con lo cual eso va a implicar que el río crezca lentamente, pero crezca. Así que bueno, eso dentro de todo es una buena noticia, ¿no? Ese es otro dato también que preocupa la bajante del Paraná, que ha experimentado en los últimos 2 o 3 años, que no se puede recuperar, y eso conlleva precisamente a que la tierra esté muy seca, que no tenga digamos, esa humedad que por allí puede contrarrestar o puede sostener, digamos, el estado del campo y evitar que se propaguen los incendios, ¿no? Y digamos que sí, bueno, nosotros acá en Corrientes tenemos mucha disponibilidad de agua. De todas formas, hay que hacer un uso consciente, un uso sustentable de los recursos. A mí me mostraban hace poco una foto del río Corriente, donde mostraban a un surubí sobreviviendo en un charquito de agua, y mencionaban de que, bueno, como que se está bombeando agua del río Corriente como es para el cultivo de arroz. Yo eso no tengo forma de saber si es verdad o no, pero bueno, digamos, si no hay un uso sustentable también del recurso, si hay un uso indiscriminado del recurso, qué sé yo, como utilizar el agua para las piletas y renovarla siempre, o bien lavar el auto todos los días, o por ejemplo, regar las plantas durante el día y no durante la noche, quizás va a ser mucho más eficiente. Bueno, son todas esas prácticas las que tenemos que empezar a tener en cuenta. Si yo les pregunto a ustedes cuántos litros de agua consumen por día, bueno, hagamos un juego ya que estamos para hacer. ¿Cuántos litros de agua consumen ustedes por día? Y en lo personal, a ver, Tere. No, la verdad es que no sé, no se me ocurre cuánto entre regar las plantas, hacer la limpieza de la casa y demás, no sé. Pero Viene allí con el consumo relacionado a lo que uno toma y lo que uno consume en la casa, con lavar los platos, con claro, ducharse, Exacto. el baño, etcétera. Exacto, bueno, justamente cuando bueno, por suerte respondieron bien, porque por lo general cuando uno pregunta cuántos litros de agua consumís, y seguro la mayoría de las personas, e incluso podrían hacer un juego, una encuesta en las redes, la que tienen mucho alcance, de preguntar cuántos litros de agua consumen, y la mayoría le va a decir lo que me recomienda el médico, 2 o 3 litros, todo mucho tereré, 5 litros, porque claro, cuando hablamos de consumo, la gente piensa en el agua que bebe, pero se olvida del resto, ¿no? Se olvida que cuando se bañan son 80 litros, se olvida que cada vez que tira la cadena son entre 13 y 15 litros, si regan las plantas son otra cantidad de litros. Entonces, no tenemos una conciencia de uso, no sabemos cuánto consumimos, y a eso hay que multiplicarlo por la cantidad de población que tenemos en la ciudad de Corrientes. Entonces, realmente no estamos acostumbrados al verlo al río seco, no estamos acostumbrados a esta sequía. Entonces, el correntino, o la gente que vive en Corrientes, mejor dicho, no está adaptado o preparado para hacer un uso sustentable o o no derrochar el agua, ¿no? Solemos decir que acá en Corrientes nos bañamos 2 o 3 veces por día, según, pero eso implica mucho consumo de agua en un momento donde quizás haya que ahorrarla, ¿no? Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo, esclarecedor digamos, tus conceptos, y bueno, a quienes te puedan seguir en las redes, la verdad insisto, sos muy claro en todos tus conceptos, a veces gracioso, jocoso, pero creo que de esa manera se llega didáctico. mucho más fácil, ¿no? Muy didáctico, claro, siendo profe también de la facultad, así que. Y sí. Bueno, muchísimas gracias, me alegra de verlos, que hace mucho no los veo, les deseo un gran año 2020, esperemos que esta situación tanto del COVID como de la sequía se supere. Ignacio 149 para participar también. El voucher de las brasas, el regalo sorpresa.
Claro, sí, yo no tengo problema, un mimo para arrancar el año, no hay problema. Así que bueno, siempre a la orden y muchísimas gracias, digamos, por tenerme en cuenta y por hacer llegar a la población todo este tipo de mensajes y contenidos que creo que son muy importantes porque la concientización es el punto de partida, digamos, para empezar a mitigar todos los efectos que podrían llegar a generar el cambio climático. Gracias, Nacho. No, por favor. Hasta luego. Ahí estaba Ignacio Contreras, investigador del CONICET, muy claro. Clarísimo, como siempre. Sí, sí, sí. Bueno, ¿a dónde vamos, Tere? Ah, Parrilla Las Por Brasas. favor. Vamos para Parrilla Las Brasas. Qué bien nos vendría una picadita.